vamos a tener la meditación de la palabra del Señor por allí. Vamos a tomar lectura en la primera carta a los Corintios. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, vamos primeramente a tomar otro versículo y luego leeremos de la carta a los Corintios. Voy a la lectura por aquí en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a hablar un poco acerca de la fe. La fe es un tema muy extenso, es un tema, pero también es una palabra tan corta, de dos letras solamente, pero que tienen un significado total para la vida del cristiano. La fe es el camino para vivir a la manera de Dios. Óigame bien, mi hermano, mi amigo, la fe en el Señor es el camino para vivir a la manera de Dios. Así que cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, el cumplimiento de las promesas no se tardará. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, el cumplimiento de las promesas se pueden tardar mucho. Oiga bien, mi hermano y mi amigo, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, las promesas de Dios tienen su cumplimiento prontamente. Pero cuando nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios, el cumplimiento de las promesas pueden tardar más y muchísimo en algunas veces. Podemos nosotros mirar a Moisés. Moisés había sido escogido con un propósito especial. Moisés, el Señor le preservó la vida desde niño porque Dios lo tenía con un propósito especial, lo apartó, permitió que este niño no muriera, que su señora madre lo echara por allí en una arcilla, lo echara al río. Bueno, por allí una mujer lo encontró y muchos conocemos la historia de Moisés. Cuando Moisés fue grande, él sabía que él era hebreo y que Dios tenía un propósito con él, pero pues él pensaba realizar el propósito de Dios a la manera de él, a la manera humana, como muchos de nosotros a veces hacemos. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Dios tiene promesas para con nosotros, pero ¿cuántas veces hacemos las cosas a manera nuestra y no esperamos el momento preciso de Dios? Miramos que Moisés, siendo ya grande, en un momento dado miró que un egipcio maltrataba a un hebreo. Y entonces dice, no, Dios me ha puesto aquí para defender a su pueblo. Dios me ha puesto para defender al pueblo hebreo, para defender al pueblo del Señor. Así que fue y maltrató y mató al egipcio. Y después de haberlo matado, lo esconde bajo la arena. Y al otro día se da cuenta de que había más personas que se habían dado cuenta del el asesinato que él había cometido. Y es así donde Moisés, como digo yo, picotea o hace que el propósito de Dios no se cumpla en esos momentos. Y entonces Moisés tiene que huir al desierto y huye por 40 años. Oigan bien, cuando el proceso de Dios no hubiera sido tan largo si él hubiera dejado las cosas en manos de Dios, que Dios hubiese hecho justicia y él no hubiera matado al egipcio, si no hubiera hecho lo que hubiera hecho en esos momentos, la promesa de Dios con Moisés no había tardado 40 años. Pero Moisés tuvo
tuvo que huir al desierto, tuvo que pasar momentos difíciles allí en el desierto por 40 años hasta que Dios le hace el llamamiento. Dios le hace el llamamiento a Moisés y es allí donde lo vuelve a enviar a hacer el trabajo. Pero tuvo que esperar 40 años. Así que hay que esperar el tiempo del Señor, no el nuestro. Dios proveerá lo necesario en cada momento, pero qué bueno que nosotros podamos esperar el propósito de Dios. Abraham pudo haber buscado una ofrenda cualquiera, haberse buscado una ofrenda, pero no su hijo. Pero ¿cómo voy a sacrificar mi hijo? ¿Cómo voy a ofrendar mi hijo? ¿Cómo es que lo voy a desgollar allí y voy a quemarlo y lo voy a ofrecer en sacrificio al Señor? Él pudo haber buscado otra salida, pero no buscó otra salida, simplemente esperó y dijo: Jehová se proveerá de cordero, porque era un hombre de fe, un hombre que estaba esperando hasta el último momento, esperaba en el Señor, estaba esperando la voluntad del Señor. Y miramos cómo Abraham fue llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque habiendo podido buscarse un carnero, buscarse cualquier otra cosa para ofrecer el sacrificio, sin embargo, no lo buscó. Esperó en el Señor y miramos cómo Dios en el momento preciso le proveyó. Entonces hay dos casos que podemos mirar. El caso de Moisés, por no haber esperado en Dios, tuvo que huir por 40 años al desierto y pasar por muchas angustias y situaciones difíciles que se pueden pasar en un desierto por causa de no esperar en la promesa de Dios en su tiempo. Pero Abraham esperó hasta el último momento y Dios se proveyó de cordero. De modo que nosotros debemos aprender a esperar en el Señor siempre. Siempre debemos de esperar que Dios siempre tiene el control de todas las situaciones que sean. Nosotros miramos en la palabra del Señor cómo, bueno, el versículo que iba a leer hace algún momento de Corintios nos está hablando acerca de 1 Corintios 9:24. Bueno, se me escapó por allí el versículo, pero nos está hablando de los que corren en un estadio. El entrenador debe hacer que el atleta nunca olvide su visión. Ese es el propósito del entrenador, hacer que el atleta nunca olvide su visión, porque cuando el atleta olvida su visión, entonces se olvida de que debe de restringir su alimentación, que debe restringir sus noches de trasnochos, que debe restringir muchas cosas, porque se olvida de su visión. Pero el entrenador debe estar allí siempre haciendo que el atleta no olvide esa visión, porque la visión da sentido al sacrificio de restricción. Esa persona debe abstenerse de muchas cosas, que aquí tengo una lista, pero bueno, el tiempo no nos alcanza. Si miramos, por ejemplo, yo sé que todos han mirado los programas de televisión del Yo Me Llamo, cuando a algunas personas se les obliga prácticamente a cambiar su apariencia. ¿Cuántos han tenido que cambiar su apariencia de hombre a mujer para poder hacer un personaje y poder ganarse un premio, con el único propósito de ganarse un premio? Y él no olvida su visión. Él sabe que va por ese premio. Él sabe que va a ganarse allí ese premio que dan allí en el programa de Yo Me Llamo, por decir algo, porque hay muchos más programas. Él no debe olvidar su visión, que es de ganarse ese premio, y tiene que cambiar ciertas cosas. Así que nosotros, mi hermano,
nosotros estamos caminando en esta escalera de la vida. Y esta escalera prácticamente se llamaría fe. Se llamaría fe. Y hay que tener disciplina. Hay que tener un entrenamiento. Hay que dar todo. Y hay que sacrificar muchas cosas de nuestra vida que quizás nos gustan, con el único propósito de caminar por esta escalera de la vida, por esta escalera que se llama fe, peldaño tras peldaño. Esta escalera se llama fe y hay que seguir hasta llegar desde que empezamos el primer escalón. Desde que empezamos allí, pusimos el pie en el primer escalón hasta el último, nunca, pero nunca debe de acabarse la fe en el cristiano. Todo el tiempo de nuestra peregrinación por este camino de la vida, por este camino, por esta escalera, debe de existir la fe. Sea mucha, sea poca, pero debe de haber fe. Como cristianos muchas veces la fe no mengua, la fe baja un poco, pero siempre el cristiano debe de caracterizarse por la fe. Así que mi hermano, la fe es el camino para vivir a la manera de Dios. La fe es el camino para vivir a la manera de Dios. Acuérdate de Moisés, tuvo que vivir 40 años porque no esperó en el momento de Dios. Pero Abraham, aunque pudo haber buscado otras maneras, esperó en Dios hasta el último momento. Y Dios le proveyó de este cordero para el sacrificio. Gracias al Señor Jesús. Así que, mis hermanos, en este camino, en esta escalera de la vida, en este camino de fe, hay que sacrificar muchas cosas. Hay que dejar de lado muchas cosas que nos pueden hacer perder la visión, que nos pueden hacer perder el sentido del cual, el objetivo en el cual nosotros nos hemos propuesto. Y el objetivo que nos hemos propuesto es de llegar a la vida eterna. Y recuerda, la fe en el Señor es el camino para vivir a la manera de Dios. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, el cumplimiento de las promesas se cumple. Pero cuando no, entonces a veces tenemos que pagar las consecuencias. Oiga bien, cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, pagamos consecuencias y esas consecuencias a veces duelen. Esas consecuencias a veces nos hacen pasar por cosas que no hubiésemos tenido que pasar, que hubiéramos esperado a la manera de Dios. Así que bendiciones, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga en una manera especial y recuerda, la fe en el Señor es el camino para vivir a la manera de Dios. Nunca te olvides de eso. Espera en los propósitos de Dios, espera en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchas